Vamos del tema que anticipamos en el comienzo de este noticiero porque sube el piso del mínimo no imponible de ganancias, un anuncio que se va a efectivizar en el día de hoy según trascendió y por eso ya estamos junto con Flor Barragán y con Vero Urriola-Beitia. ¿Qué tal? Buen viernes. día. Muy buenos días. Muy buen día. Empezamos por lo estrictamente técnico, ¿les parece? A ver, Flor, ¿de cuánto estamos hablando de aumento de este piso mínimo no imponible? Hoy se va a estar anunciando entonces el aumento de un piso para que a partir de ese monto del salario no se pague el impuesto a las ganancias. No es técnicamente el mínimo no imponible, se habla de que es un mínimo especial que se establece por ley, que acá tenemos los datos. Hoy ese mínimo, digamos, si un trabajador está por encima de los 225.900 pesos, paga ganancias. Si está por debajo, no paga ganancias. Claro. Ese mínimo, ese piso especial, quieren llevarlo en alrededor de 265.000 pesos, pero podría ser más. Te digo, porque esto es minuto a minuto. Claro, bueno, decíamos más temprano, ¿no? Sí. Las cartas de Sergio Massa para pedir justamente este aumento hablaban al principio de 250.000 pesos en la primera carta, en la segunda carta casi de 275.000. Si es que hay un dato que no hay que obviar, porque ¿de cuándo es este número? ¿Cuándo se impuso este número? Esto se actualizó en enero. Claro, en enero. Este es el que rige. Habría que ver cuánto aumentaron los sueldos, las paritarias, porque estamos recordando de que el impuesto a las ganancias es sobre trabajadores registrados, no es para trabajadores en negro. Claro, entonces, sí, trabajadores asalariados registrados. ¿Cuánto subieron las paritarias desde enero para la mayoría de estos trabajadores? Para saber si parte del aumento no se lo come todo ganancia. Es que por ahí pasaba también la discusión política, ¿no? Lo que planteaba Sergio Massa es lo más pronto posible aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, 2 cartas dirigidas al presidente de la Nación y al ministro Martín Guzmán, pero también lo que dicen desde el equipo económico es que lo que se buscaba es que se cerraran todas las paritarias para definir precisamente cuál iba a ser el mínimo no imponible, pero también es cierto que las negociaciones están en marcha. Claro. De hecho, si vos llevas ese piso a 275.000 pesos, siempre hablamos en bruto, estás hablando que lo estás subiendo 22%. La inflación en este periodo fue 23%, es decir, estarías acompañando la inflación y de hecho los salarios de este sector asalariado registrado vienen más o menos acompañando a la inflación este año. Pero para ver qué viene pasando con los trabajadores, ¿están pagando más o menos? Tenemos el dato de qué viene pasando este año, que es un dato que Sergio Massa puso en la carta y que muestra que, si lo podemos mostrar, es la siguiente placa, en los últimos 2 meses, ahí lo vemos, más de 100.000 personas pasaron a pagar el impuesto a las ganancias. En febrero lo pagaban casi 743.000 personas y en abril lo pagaban casi 848.000 personas. Es decir, más de 100.000 personas pasaron en 2 meses, un incremento del 14%. Flor, me pregunto, hablamos de un 23% de aumento, teniendo en cuenta que las paritarias en su mayoría de los casos se pagan en segmentos, se va pagando este 60% que acordaron varios sindicatos en segmentos, en junio, julio, agosto, septiembre. El tema es que si no se actualiza al año que viene o a fines de este año, cuando ese 60% se haga efectivo, de todas maneras este monto queda retrasado porque queda solo con un 23% de incremento. Se pide una corrección trimestral y automática por un índice como tantos otros que se utilizan para ganarle o para empatarle a la inflación. Claro, ¿no? Lo que hace la ley es lo actualiza. O sea, por ley lo que está establecido es que se actualiza una vez por año con lo que fue la variación de los salarios que mide el RIPTE. Lo que ocurre es que como es una vez por año, por eso, como ahora las paritarias cada vez se aceleran más y se acortan los tramos y los aumentos, por eso es que está pasando esto. Pero si vos ahora aumentás a mitad de año, que de hecho, atención, porque se está haciendo antes del aguinaldo, no es casualidad que esto se esté cambiando antes de que lleguen los aguinaldos, y después lo actualizás a fin de año, que es como se prevé la ley, bueno, ahí más o menos estarías bien. Bueno, es un descuento, es un impuesto realmente muy voraz, ¿no? Porque además mientras no cambien los pisos, las escalas, un trabajador se pasa de no tributar ganancias a tributar un 20% de su sueldo. Bueno, es lo que señalaba también Sergio Massa, diciendo y calificando de un sinsentido que aumenten los salarios a través de las negociaciones paritarias, pero que no se suba el mínimo no imponible, porque precisamente el aumento logrado finalmente se los lleva... Pero no solamente el mínimo no imponible, sino las escalas. Sí, las escalas pasa de no pagar nada a pagar un 19%. No hay escalas a partir del 5% como era originalmente el impuesto. En verdad, las escalas siguen
estando, pero como se pusieron estos pisos especiales del 2021, quedó todo desactualizado. Claro, es como que no están estas escalas de que arrancás con un 5, está de 225.000 y pasás, hay una escala especial que hicieron hasta un poco más de 225 para que no pagues un peso más y pagues un montón, pero lo cierto es que eso, faltaría definir una nueva cantidad de, digamos, una nueva escala para que quede bien detallado. Una tablita ¿no? Guzmán. Una Sí. nueva tablita de Guzmán, Sí, podría porque la ser de llamando, Machinea no que ha funcionó quedado. muy bien. Sí. Bueno, todos coincidimos en que en realidad es un porcentaje ínfimo de la población el que Es un tributa 10%. ganancias. Es un menos poquito del menos. 10%. O sea, si pasaron a pagar 850.000 personas, de la cantidad de trabajadores asalariados registrados, es un 8%. De asalariados registrados. Ahora, si la cantidad de trabajadores Sí, en total será 4%. Bueno, pero Claro. porque sea flaco el sueldo de los argentinos, no podemos justificar tampoco que un sueldo de 230.000, 240.000 pesos en la República Argentina te transforme en rico. Me parece que al margen del ¿No? universo de argentinos Digo. alcanzado es un tema que se discute habitualmente. Digo, ha sido siempre un tema de discusión el impuesto a las ganancias, si son o no ganancias los sueldo. ingresos de los trabajadores. De hecho, también es algo que plantea Massa, ¿no? Señalando, bueno, el salario no es una ganancia. Vero, consultarte, es un tema que ha sido justamente tema de campaña para oficialismo y oposición. Recordaremos en la época de Macri, cuando Macri se compromete a quitar justamente el impuesto a las ganancias de los salarios. Que finalmente no concreta. Que no concreta. Y además Ahora, generó discusión interna también en aquel momento en Cambiemos. Claro. Y ahora ocurre lo mismo en el Frente de Todos. con un Massa que parece adelantarse, digo, políticamente, ¿qué significa esto en este momento tan particular del gobierno y del frente interno que parece tener la coalición gobernante? Bueno, no es más ni menos que las diferencias que hay en el Frente de Todos y que se vienen poniendo en evidencia cuando se habló de la necesidad de reabrir las paritarias, el planteo de Máximo Kirchner a propósito de la distribución de la riqueza y del crecimiento importante de 2021 y el crecimiento de 2022. Y finalmente este crecimiento va a llegar no solamente a los trabajadores en blanco, sino también a los sectores más vulnerables. Un Sergio Massa que tomó, la verdad, en las últimas 48 horas un protagonismo muy importante porque participó de todas las actividades tradicionales por el 25 de mayo, acompañando al presidente de la Nación, también Martín Guzmán, el ministro de Economía, y finalizada la fecha del recuerdo de la Revolución de Mayo, aparece esta segunda carta, que no es antojadizo tampoco que ocurra en este contexto, teniendo en cuenta que la discusión por el impuesto a las ganancias ya se venía planteando. De hecho, desde el Gobierno Nacional habían marcado que el aguinaldo no iba a estar incluido en el cálculo del impuesto a las ganancias. Sin embargo, Massa se adelanta con esta segunda carta y muchos nos preguntamos, bueno, si estuvieron compartiendo tantas actividades, ¿por qué esta conversación no se dio puertas adentro de la Casa Rosada en vez de a través de una carta que se hizo finalmente Bueno, pública? También desactivó el presidente otra bomba que había entre ellos, ¿no? Porque hay un ministro de Economía empoderado, pero que también ya estaba empezando a tener roces, ya tuvo con el kirchnerismo, los empezaba a tener también con el Frente Renovador, con Exactamente. Sergio Massa, ¿no? Bueno, de hecho, es muy importante el acto de hoy en Casa Rosada, en donde van a estar el presidente de la Nación, Martín Guzmán, el funcionario empoderado, pero que sabemos muy cuestionado desde el kirchnerismo, también ahora desde el Frente Renovador, y Sergio Massa, que va a participar de este anuncio después de que trascendiera además ayer que hasta Massa estaba pensando en la posibilidad de presentar un proyecto de ley para desacoplarse, si se quiere, de las decisiones que estaba tomando el gobierno nacional. Antes del final, dudas, muy cortito. Sí. El impuesto es anual. Sí. Hay gente que no pagaba y empezó a pagar. ¿Se le va a devolver plata? Y ahí primero hay que esperar la letra chica, pero lo que se espera es que este piso especial, ya sea que pase a, suponte, 275.000, es un promedio. ¿Qué quiere decir? Que por ahí si un mes ganaste más, 300.000, pero en verdad tu sueldo está por debajo y todos los meses ganás menos, tenés que ver si estás en el promedio de eso durante los últimos 6 meses. Por eso es que no depende de un solo mes, sino del promedio de tu salario de los últimos 6 meses. Dos datos para sumar. Por un lado, ayer Sergio Massa en un acto compartiendo escenario con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Sergio Berni, el ministro de Seguridad, que planteó diferencias muy fuertes con el gobierno nacional. De fondo, en las diferencias en el Frente de Todos, está la propuesta de institucionalizar la coalición oficialista. Hay mucho ruido ahí porque desde el gobierno dicen, bueno, no queremos una mesa chica que
de alguna manera condicione la gestión de gobierno, y mientras tanto desde el kirchnerismo y del Frente Renovador lo que dicen, bueno, es necesario que haya una mesa para articular, sobre todo teniendo en cuenta el 2023 año electoral.